¿Cuántos recuerdan el día de ayer y vieron seguro a muchas personas con flores, chocolates, románticos, alegres, gozosos? Por ahí algunos soldados caídos también, regresando con sus peluches y no habiendo tenido la intención, o teniendo la intención, pero no siendo ahí aceptado las cosas. No quiero decir que algunos de aquí, jóvenes específicamente, han tenido esa ocasión. Pero de hecho uno ha podido contemplar eso. Yo salí ayer con mi esposa, veníamos de un lugar, no porque hemos salido por el día tal, sino porque veníamos de un lugar y vimos gente así con flores, chocolates, muy alegres, muy contentos, muy felices, derrochando amor por todo lado, ¿no? Y uno lee este texto en la palabra de Dios en Romanos capítulo 12 y dice: pastor, qué propicio. Mira, un texto que nos va a hablar del amor. Hemos cantado hoy del amor. Pareciera que todo va hilvanado para poder hablar algo en relación al amor, ¿no? Y qué bueno, ¿no? Y qué bueno y todo eso. Pero no, mi amado hermano, no voy en esa dirección. Es más, la Iglesia Bautista Gracia no se caracteriza por tomar los días festivos y predicar algo en dirección a eso. Ha sido una coincidencia que de hecho del programa que tenemos nosotros de sermones en esta serie Vida en Comunidad, precisamente tengamos este sermón para el día de hoy. Pero alrededor de lo que el apóstol Pablo nos ha compartido en Romanos capítulo 12, nosotros tenemos que hacernos una pregunta para poder iniciar con el argumento que tiene a continuación. Porque él comienza con algo que de hecho llama mucho la atención. Dice: el amor sea sin fingimiento. ¿No? Es el texto que hemos leído y ahí tenemos la indicación del apóstol Pablo y cómo respondemos ante ello. La pregunta que yo hago aquí es: ¿cuál es la virtud que encontramos en la fe cristiana? ¿Cuál es aquella virtud que nosotros podemos encontrar en la fe cristiana? Y la virtud que encontramos en el corazón de la fe cristiana es el amor. De hecho, que hay otras cosas que también encontramos dentro de la comunidad cristiana o vida cristiana. Pero una de las cosas que yo deseo destacar precisamente es el amor y quiero yo argumentar eso. Permíteme explicarte en breve la razón por qué digo esto. Cuando miramos hacia atrás en la eternidad antes de la creación, vemos que Dios existía y que sigue existiendo en tres personas. Y la principal característica de la relación entre esas tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es que todas se aman completamente. Hay un amor perfecto. Hay un vínculo perfecto, hay una unión perfecta. Jesús, en su ministerio terrenal, en su conversación con sus discípulos la noche antes de su muerte, expresó la verdad de este amor entre el Padre y el Hijo. Él dijo en Juan 14:31, escúchame por favor allí: mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Para que el mundo conozca que amo al Padre. Más adelante en Juan 17:24 dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Para qué? Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. El propio Señor Jesucristo nos muestra precisamente que la realidad de este amor en la Trinidad, entre el Padre y el Hijo, se ve expresado por este vínculo perfecto. Luego, en esta misma conversación de Jesús, vemos que el amor en la Trinidad se desbordó a nosotros. ¿Quiénes? Sus hijos. Y hemos sido invitados a una vida plena basada en el hecho de permanecer en el amor de Dios. ¿Cómo digo esto? En Juan 15, versículo 9, y luego saltamos al 11. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo? Permaneced en mi amor. Y el versículo 11 dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Como el Padre me ha amado, así también yo les amo. Permanezcan en este amor. Establezcanse, arraíguense en este amor para que su gozo sea cumplido. Fueron las palabras del Señor Jesucristo. Justo en medio de esos versículos vemos que la manera de permanecer en el amor de Dios es precisamente guardando los mandamientos. Una respuesta genuina de poder ver, contemplar o tener la realidad del amor del Padre, del amor de Dios en nosotros, es precisamente una respuesta del corazón ante los mandamientos. Juan 15:10 dice: si guardareis mis mandamientos, permanecéis en mi amor,
así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. La respuesta natural de ese amor desbordado de Dios hacia los suyos, sus hijos, es que guarden sus mandamientos, es que sigan sus instrucciones. Jesús nos está haciendo un llamado particular a una vida en amor. Ahora podemos entenderlo de esta manera, en síntesis, de qué manera las Escrituras nos muestran esta realidad de amor. Las Escrituras nos revelan la intervención de Dios. ¿En qué sentido? Muestra amor. Luego, cómo amar a Dios como resultado de mi respuesta. Y por último, precisamente el sermón, el despliegue del sermón en esta mañana, cómo amar a los demás. El amor de Dios por los suyos. ¿Quiénes? Sus hijos. El amor del creyente como respuesta al amor de Dios. Y por último, el amor del creyente por otros hermanos. Dentro de este último punto, de el amor del creyente por otros hermanos, Romanos 12 nos muestra la siguiente dirección. ¿Cuál es la dirección de Romanos capítulo 12? Recuerden ustedes los dos primeros versículos, que el apóstol Pablo dice que por las misericordias de Dios debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y luego el apóstol Pablo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, mente. ¿Qué es lo que está haciendo el apóstol Pablo? Diciendo lo siguiente, una mente renovada lleva a una nueva forma de vivir. ¿En qué sentido? La primera cosa que el apóstol Pablo hace es que dejes de pensar menos en ti. Y luego pasa de que el enfoque en ti, luego pasa el enfoque a los hermanos, a los miembros de la iglesia local. ¿Y cómo tú ves expresado la realidad de ese amor por tus hermanos? Que los dones que Dios ha dado no son para ti, son para la edificación de la iglesia. Por eso que renueva nuestra forma de vivir, porque eso implica actitudes, implica acciones que revelan una vida no conformada a este siglo, sino una vida transformada por el Señor, que pensará menos en uno mismo para pensar más en otros. En este caso, dentro del contexto de Romanos 12, en los miembros de la iglesia. Si estamos ahí en Romanos 12:5 dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. La metáfora que el apóstol Pablo utiliza es la metáfora de un cuerpo, donde los miembros que constituyen ese cuerpo son muy importantes, porque de hecho la realidad de los unos con otros se ve efectiva a través de ese concepto llamado cuerpo. El apóstol Pablo, que es muy especialista en usar figuras, metáforas, para que nosotros podamos aplicar y entender un poco más, también usó la metáfora de la familia. De hecho, la realidad propia de la familia nos muestra en que sus miembros son importantes. ¿Para qué? Para el desarrollo familiar, la convivencia o la fraternidad. ¿Y eso qué nos muestra? Nos muestra que podemos reconocer no solo la realidad de lo que nos une fraternalmente, sino también el vínculo que permite la realidad de nuestra interacción. ¿Cuál es el vínculo que permite la realidad de nuestra interacción? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que permite precisamente que usted con su hermano convivan en la realidad de una iglesia como el cuerpo de Cristo, miembros los unos de los otros? Dentro de este pasaje, el apóstol Pablo nos ha mostrado que el evangelio que ha sido derramado en nuestro corazón y ha hecho una mente renovada nos permite interactuar unos a otros sobre la realidad de esa fe, mostrando amor. La realidad de esa fe, mostrando amor. En esta segunda parte del capítulo 12, de los versículos 9 al 21, hay más de 20 exhortaciones
que deben ser practicadas por los creyentes. 20 exhortaciones, más de 20 exhortaciones. ¿Y por qué debe ser practicada por el creyente? Porque viene como resultado ¿de qué? De la mente renovada. Si Dios ha transformado tu vida, la evidencia de esa transformación, ¿qué debe ser? Practicar lo que tú tienes, lo que Dios te ha dado. Practicarlo. De hecho, aquel que tiene una mente renovada en cada área de su vida, dentro de este propio contexto, Pablo estará haciendo referencia a que esta vida en comunidad se vive dentro de la iglesia local. Hermanos, para el creyente, estas virtudes son oportunidades para dar testimonio genuino del Evangelio. No están allí como para poder llenar un poco más el repertorio de las cualidades, instrucciones, capacidades. No. Están para dar un testimonio genuino del Evangelio. Es realmente poderoso. Porque ¿cómo tú puedes dar evidencia que tu mente ha sido renovada? Dime. ¿Cómo tú das evidencia que tu mente ha sido renovada? Uno podría hasta llegar a pensar, parece un poco místico poder decir mente renovada. Pero ¿cómo yo evidencio precisamente lo que Dios ha hecho en mi propia vida? Pues no te estoy hablando nada místico. Te estoy hablando algo puntual y claro y preciso. Que para realmente ver y contemplar la realidad de una mente renovada, tenemos aquí las instrucciones del apóstol Pablo para ver si esto realmente ha sido hecho en mi propia vida. Y con ello, dar un testimonio genuino del Evangelio. Pensemos en los no creyentes. Pensemos en aquellos que tal vez tú conoces que la gracia de Dios aún no ha salvado sus vidas. ¿Qué pasaría si los no creyentes nos vieran encarnar estas verdades de Romanos capítulo 12? ¿Qué pasaría? Imagínate a un esposo cristiano amando verdaderamente a su esposa, entregándose a sí mismo por ella. Yo te hago la pregunta dentro de un círculo no creyente, secular como tal. Es bien difícil encontrar algo así afuera. Pero imagínate la realidad de un creyente que ha sido transformado por el Señor y que genuinamente está entendiendo la instrucción del apóstol Pablo, que dice, ama a tu prójimo y tu prójimo más cercano es tu cónyuge. Y que tú verdaderamente le ames. Hijos, ¿cuántos hijos hay aquí? Hay muchos. ¿Cuántos hijos realmente podrían ellos honrar genuinamente a sus padres y así mostrar que les aman? Eso es difícil encontrar afuera. Muy complejo, por cierto. Y aquí no estoy realmente determinando si tú das algo de dinero o no das algo de dinero. No necesariamente eso. Sino que la realidad de honra se ve expresado por el amor que tú realmente eres consciente de que te toca practicar. ¿Cuántos trabajadores podrían realmente causar un impacto tan profundo si hicieran su trabajo diligente con el trabajo que Dios les ha permitido poder tener? ¿Cuántos trabajadores podrían poner en su mente que no solamente es, bueno, tal vez la empresa quiere contar conmigo porque no hay nadie como yo que puede dar solución a esas cosas dentro de la empresa? Imagínate que si la empresa no me tuviera a mí. O básicamente como trabajador yo quiero solo tener mi mes, mi mensualidad y con ello vivo tranquilo porque de eso reparto y de eso vivo. Okay. Pero si tan solo tú pensaras que el trabajo que tienes es para la gloria de Dios y para proveer calidad de vida a tu prójimo, el panorama cambiara. Por más que tú tal vez tuvieras presión, injusticia, y sea un ambiente muy difícil, o tal vez ni siquiera seas tan remunerado como debería ser. Pero si el concepto de tu vida es la gloria de Dios,
Y precisamente la calidad de vida que tú puedas dar a otros, sirviendo así a tu prójimo, eso es realmente impactante fuera. Recordemos el contexto de este escrito. ¿A quiénes fue dirigida estas palabras? A la iglesia en el primer siglo. Y déjame decirte que la iglesia del primer siglo puso de vuelta, puso el mundo de cabeza. Totalmente. Porque vivir en amor dentro de esa cultura era contracultural. Imagínate los romanos, que era el imperio que tenía el gobierno absoluto de ese entonces. Escuchar que el amor es lo que conlleva una realidad de convivencia, que fluye un vínculo que los une. Imagínate. Era todo lo contrario a la realidad de una vida dentro del contexto del imperio romano. Y es por eso que los cristianos del primer siglo pusieron el mundo de cabeza al vivir un amor contracultural centrado en el evangelio. ¿Y sabes qué? 2000 años ha pasado y este mensaje sigue estando en vigencia. ¿Para qué? Para que pueda ser practicado por la iglesia del Señor. Sigue estando en vigencia. Por eso Pablo dará una lista de acciones y actitudes que son el resultado de que el cristiano permite que el evangelio modele sus relaciones. ¿Con quiénes? Con los miembros de la iglesia. Esta mañana veremos 2 puntos. Quiero ser sencillo, puntual, ir de frente al grano. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que ya dentro de la propia serie estamos una y otra vez mencionándolas. Pero no quiero pasar por alto ni tampoco dar por sentado que usted ya lo tiene claro. Y estos 2 puntos giran alrededor del concepto del entendimiento del amor. 1, el llamado genuino para responder en amor. Primer punto. Y el segundo punto, la manifestación visible para ejercitar en amor. El llamado genuino para responder en amor y la manifestación visible para ejercitar en amor. Vayamos al primer punto, el llamado genuino para responder en amor. Versículo 9. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. El llamado de Pablo es que nos amemos. Pero uno podría decir, pero, ¿nos amemos? No. El llamado del apóstol Pablo es que amemos verdaderamente, pero el desafío consiste en que este amor que realmente podemos nosotros producir como resultado de una mente renovada, debe ser con motivo puro. ¿Por qué digo con motivo puro? Porque el apóstol Pablo dice que debe ser sin fingimiento. Debe ser honesto, leal. ¿Por qué digo que debe ser honesto, leal y sin fingimiento? Porque el fingimiento y la deshonestidad envenenan ese amor. ¿Y qué es lo que está haciendo Pablo en su primer llamado? Que Dios llama a su iglesia a vivir dentro del marco del amor bíblico. El amor puro constituye la base de los pensamientos y las acciones de los creyentes. Nuestra actitud para tratar a otros adecuadamente, de forma correcta, o mejor dicho, saludable, brota de un amor genuino. Pero aquí podemos hacernos una pregunta. ¿Qué es el amor? ¿Qué es realmente el amor? Y seguro que usted tiene definiciones ahí en su mente. Algunos piensan que el amor es una decisión. El amor es una decisión. El amor es dar. Para otros puede ser que el amor es un sentimiento. Y así sucesivamente. Pero quiero que sepas, a base de lo que vamos a ver en este sermón, en estas enseñanzas, es que el amor es una virtud espiritual. ¿En qué sentido una virtud espiritual? Es una virtud espiritual que lleva al creyente a buscar el bien de la persona receptora de amor
mediante un sacrificio. Es una virtud espiritual que lleva al creyente a buscar el bien de la persona receptora de amor, pero no solamente es como que recibe amor y punto, no, sino aún también hay un sacrificio de por medio. Un cristiano que ha gustado del amor de Dios, es decir, que el amor de Dios ha sido derramado en su corazón, el resultado de esa vida, el resultado es que debe amar. No hay otra conclusión alrededor de ello, porque si ha gustado el amor de Dios como tal, no siendo merecedor absoluto de aquello que Dios puede hacer con su vida, más bien mereciendo la condenación y Dios mostrándole precisamente la realidad de una vida en él, y ese amor derramado por el Espíritu Santo en el corazón, la conclusión que debe tener ese creyente es amor. Ese cristiano debe buscar la felicidad de la otra persona. Debe estar dispuesto a buscar el bien de la otra persona. Por más que en algún momento recibió mal, por más que en algún momento fue decepcionado, por más que en algún momento tuvo un acto injusto. Y si aún debe sacrificarse por el bienestar de la otra persona, debe responder así. ¿Por qué? Porque ama a Dios. Cuando al Señor Jesucristo le intervinieron para poder hacer un resumen en ese cuestionamiento de los fariseos, en ese momento donde estaban cuestionando, los fariseos quisieron ponerle una emboscada y decir: Señor, dinos, por favor, ¿cuál es el principal mandamiento? ¿Ustedes recuerdan el momento? ¿Cierto? Y el Señor Jesucristo, ¿qué es lo que dijo? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo semejante, ¿cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es allí donde cierra el Señor Jesucristo la realidad propia del amor. Ama a Dios y ama a tu prójimo. De ahí parte mucho de la explicación de algunos textos que vamos a ver a continuación, que nos habla o que la Biblia habla acerca del amor. En primer lugar, la Biblia nos menciona que este amor tiene su origen. ¿Y su origen en quién? En Dios. Primera de Juan 4:19, un texto muy conocido. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Y eso nos deja una muestra, tal igual como el apóstol Pablo diría en Romanos 5:5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, las Escrituras son claras al mostrarnos que hay algo que origina todo ello, y ese es Dios, quien nos ama primero, nos ama con locura, como un amante empedernido que está ahí en busca precisamente de lo suyo porque lo ama. Y es tan capaz de poder derramar, volcar su amor sobre aquella persona que el Espíritu Santo ha hecho una obra. Pablo también nos dice que el fruto del Espíritu Santo, en contraste al de la carne, produce virtudes. ¿Y sabes cuál es la primera virtud que el apóstol Pablo menciona en Gálatas 5:22? Luego de dar una lista larga de pecados que manifiestan la realidad de la carne, Pablo dice: más, pero, en contraste, sin embargo, el fruto del Espíritu es amor. Allí comienza Pablo. O sea, la primera virtud con la que tú te expones a la palabra, luego de ver y decir: wow, qué tremendo es vivir en la carne, o la realidad de tener estos pecados en el corazón,
Y el contraste que marca el apóstol Pablo dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Pablo está haciendo conexiones con lo que ya ha escuchado del propio Señor Jesucristo en cuanto a la realidad propia de ese amor desbordado hacia Dios y hacia el prójimo. Pero también Pedro nos instruye a añadir a nuestra fe. Y en el caso de Pedro, él culmina ¿con qué? Con el amor. En 2 de Pedro capítulo 1, versículo 5 dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Y ahí concluye Pedro. Pedro diría que estas expresiones de virtudes no es una escalera para poder ascender a los cielos y ver cómo estoy en el peldaño 1, peldaño 2, peldaño 3, peldaño 4 y ahí llego. No, esto debe ser algo muy orgánico en nosotros mismos. Debe haber esa variante de las expresiones de estas virtudes. Pero me llamó mucho la atención, si Pablo comenzó diciendo el amor, Pedro culmina con el amor, dejando en alto la presencia de esa virtud. Pero vuelvo otra vez a Pablo y nuevamente le escucho decir que Pablo, que para él hay una mayor virtud. ¿Y cuál es esa mayor virtud? 1 Corintios 13:13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. ¿Y por qué yo digo? ¿Por qué el apóstol Pablo dice que el mayor de los tres es el amor? Y creo que una vez ya me escucharon poder decir esto. Porque estando desde la tierra hasta los cielos en su presencia, no dejaremos de amar. La fe, la realidad de lo que creemos, cuando estemos en la presencia de Dios, ya será todo abierto y no habrá nada oculto en medio de todo. La esperanza, aquella gloria venidera, ya estará visible ante nuestros ojos. Pero el amor es esa vida comunitaria que aún todavía tendremos en los cielos. Hermanos, porque la vida en la presencia de Dios en los cielos es concreta. No es que tendremos alitas y que volaremos y diremos, chócale. No, no, no. Así no es. Es vida concreta. Es vida comunitaria. Y Pablo dice que el mayor de esa virtud es el amor. Conecta. Pablo comienza con el amor, Pedro termina con el amor y Pablo dice que el mayor de todos ellos es el amor. Y yo vengo a decirte hoy que la evidencia, la señal o la señal evidente de una vida en comunidad es el amor. Y Pablo dice que el amor sea sin fingimiento. Si Dios nos ha mostrado que debemos amar, producto del amor que le ha derramado en nosotros, no podemos divorciar el amor de Dios con el amor hacia nuestros hermanos. Es totalmente incoherente decir que yo amo a Dios y no amo a mis hermanos. Es incoherente. O mejor dicho, es pecaminoso decir que amo a Dios y no amo a mis hermanos. Escucha al apóstol Juan, 1 Juan 4, 20, 21. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Ahí está el pecado. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. ¿Cuál es el mandamiento? El que ama a Dios, ame también a su hermano. Ahí está el cumplimiento del gran mandamiento que Jesucristo dijo. Ama a Dios y ama a tu hermano. Volvamos al texto en Romanos. Eso fue una aventura de amor, un recorrido del amor, la ruta del amor.
para que tú puedas ver cómo este amor se ve expresado a través de las Escrituras. Y hay más textos, pero que por el tiempo tengo que cortar ahí. ¿Para qué? Para que vayamos al texto en Romanos capítulo 12, versículo 9, y podamos decir, el amor sea sin fingimiento. ¿Sabes qué? Según otras versiones de la Biblia, lo expresan de la siguiente manera: el amor sea sin hipocresía. Sin hipocresía, porque esa es la realidad propia del fingimiento, hipocresía. La palabra hipocresía viene del griego antiguo que significa actuación, representación o fingimiento. Ahí encontramos la realidad de por qué la Reina Valera tomó esa palabra por traducción, fingimiento. Originalmente el término se refería a los actores de teatro que usaban máscaras para representar un papel. Es decir, eran muy buenos actores para tomar el rol o el papel de otra persona y hacerlo muy bien. Eso es hipocresía. La hipocresía nace de pensamientos y actos engañosos y deshonestos, ya sea porque deseamos que otros nos tengan más alta estima o porque el concepto que tenemos de nosotros mismos es demasiado alto. Y puede existir múltiples motivos que me llevan a mí sencillamente a ser hipócrita. Cuando el móvil que nos impulsa es la hipocresía, aparecen dos cosas en el escenario. Dos cosas que vienen a ser dos caras de la misma moneda: la falsedad y el engaño. La falsedad y el engaño, entremezclado entre pensamientos y motivaciones, llevan a una conducta y a prioridades distorsionadas, retorcidas. ¿Por qué? Porque si son dos caras de la misma moneda, la falsedad y el engaño, es eso lo que tu corazón se siente atrapado y que sencillamente buscas tu bien y no el bien de la otra persona. Y para eso puedes actuar y hacer que pase como si nada, pero sencillamente dentro la falsedad y el engaño te ha llevado precisamente a actuar hipócritamente. Y si no ponemos lograr nuestro objetivo hipócrita, fingimos siendo personas que no pasan nada, o hasta fingimos ser personas muy optimistas y actuamos para dar una impresión y fingimos, en conclusión, amar. Interesante. O sea, uno puede entender el concepto de amor y saber muy bien la ruta del amor, pero aún así fingir amar y ser hipócrita con ello. ¿Por qué? Porque piensas más en ti que en la otra persona. Eres capaz de sobreponer tus pensamientos, actitudes, motivaciones por encima de los demás. Porque tu corazón que te ha engañado absorbe la mentira de decir, ¿para qué poder desbordar amor si esa persona no se merece que yo le ame? En cambio, el amor debe ser sincero. Sincero. La palabra sincera, en una palabra en latín, es sincerus, derivada frecuentemente de sincera, sincera, y haciendo referencia a ¿qué? A miel pura o cerámica de alta calidad sin arreglos ocultos, sin nada de falla, sin nada, sin ningún toque de error. Esto describe algo puro cuando se despliega y se examina a la luz del sol, indicando que cuando tú pones algo a la luz del sol, evidencia que hay limpieza, transparencia y ausencia de defectos. Sincero. El amor honesto, el amor sincero se entrega plenamente
y sin esperar nada a cambio. El amor sincero responde correctamente, pero el amor que no es sincero va a producir algo, fingimiento. Y si produce fingimiento, es falso. ¿Por qué? Porque se exhibe a la luz y la conclusión es, aquí hay algo. El verdadero amor está libre de toda pretensión e hipocresía. En cambio, el amor sin fingimiento tiene una forma muy particular en responder y muy oportuna ante la realidad de que encuentra en ese amor sin hipocresía, sin engaño y sin falsedad, una realidad vivida. ¿Cuál es esa realidad vivida? Que es rápido en perdonar. Es rápido y oportuno en pedir perdón y muestra gracia y misericordia siempre. Ahora, si hasta aquí tú te das cuenta y tú dices, wow, no sigas, Pablo, por favor. De verdad que ya estás poniendo en tela de juicio si realmente estoy amando según como la palabra me dice que debe amar. Y gracias, pastor, por poner las figuras ahí para poder entender un poquito más si realmente lo que digo, te amo, es genuino, no es genuino o realmente es fingido e hipócrita. Pero déjame decirte que nadie de los que estamos aquí, en absolutamente nadie, ni yo, naturalmente amamos. Nadie. Todos naturalmente nos amamos a nosotros mismos. Esa es la realidad. Nos amamos a nosotros mismos. Somos capaces de hacer todo, pero absolutamente todo, porque el amor sea más hacia mí. A menos que bajo la transformación de nuestra mente, bajo la renovación del Espíritu Santo, nos da el poder para adoptar cambios necesarios, cambios profundos, y nos instruye, nos guía, no solamente para evaluar si lo que conocemos es correcto o no, sino para practicar de manera correcta lo que conocemos. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo ha sido desbordado en mi corazón, que me ha amado con locura para que yo pueda comprender que a través de Él sí es posible. Por la obra de la cruz. Pablo dice y continúa diciendo que el amor sea sin fingimiento y dice versículo 9, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Pablo hace un llamado muy particular y usa palabras fuertes. Aborreced lo malo. En otras palabras, Pablo está diciendo, odia lo que es malo. Odia lo que es malo. La palabra aborrecer es desechar o detestar. Eso es la palabra aborrecer, desechar, detestar. Cuando tú tienes la basura en tu mano o tu esposa o tu esposo te pide que saques la basura, ¿qué haces cuando tienes la basura en tu mano? No vas contento, tengo basura, ja, 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 ja. No, la basura huele mal. La basura tú quieres desechar cuanto antes. Es más, cuando espero que tú botes la basura y te lavas bien la mano porque sabes muy bien que huele y apesta, lo quieres desechar. Bueno, así es la realidad de aborrecer, desechar, detestar. Debemos aborrecer el mal porque el enemigo usa mal con un arma para estropear todo lo que lleva a la semejanza de Cristo. Todo. Y si tú concluyes que realmente amas a Dios, pues amar a Dios es mirar el mal. Es mirar el mal con horror. Es mirar el mal
con un corazón que detesta eso. Vivimos en una cultura moldeada por la influencia de Satanás, obviamente, es el arma que él utiliza, y ha llevado a demasiados creyentes a un estado de ¿qué? De tolerancia o de normalizar algunos comportamientos que son derivados de una moda actual. Pablo ya dijo, no os conforméis a este siglo, pero Satanás, el enemigo, no se queda quieto, porque sabe que cada época es particular y cada época puede tener un gusto atractivo para quienes, para los creyentes. Y tú sabes muy bien qué son las cosas que tu corazón tiende a engañarte e ir detrás de ello. Sabes muy bien. No tengo que ser un vidente para poder ver esas realidades. No, y ni pienso hacerlo. Porque tú eres muy consciente de lo que hay aquí en tu propio corazón. Solo que lo que vive la esfera de tu corazón es un engaño. Que tal vez tú no lo estás viendo como las escrituras lo ven. Tal vez eres consciente de esa maldad que hay en tu mente, que esa maldad que hay en ti, pero no eres consciente de decir, yo no quiero esto en mi vida. Para nuestro estudio, debo decir que las instrucciones que Pablo menciona al iniciar con este llamado están presentes continuamente. No es que en un momento de tu vida tú dices aborrezco del mal y luego desapareces y luego llegas el día domingo y escuchas al pastor Rubén decir, hey, hay que odiar. Sí, hay que odiar el mal. Debe estar presente continuamente en tu vida. Por eso que la expresión aborreced el mal, aunque parece un imperativo, debería decir aborreciendo lo malo. Aborreciendo lo malo. Para nuestra aplicación, eso quiere mencionarnos que lo que Dios busca en el creyente no solo es un acto de reconocimiento del mal, sino una vida continua de rechazo al mal. ¿Cuál es la evidencia de que tú ames sin fingimiento? Según Pablo, que tú aborrezcas el mal. Esa es la evidencia. Porque si tú sabes que el fingimiento trae de por sí falsedad, engaño, hipocresía, el que verdaderamente es de Cristo y ama, pues sabrá aborrecer esto, porque eso es muy evidente. Ahora, en vez de eso, el apóstol Pablo dice a los creyentes que deben seguir lo bueno. Aborrecer lo malo, seguid lo bueno. La mejor traducción para la palabra seguid, déjame decirte que es aferrarse. Esa es la mejor traducción que nosotros no tenemos, en la Reina Valera, pero sí en otras versiones de la Biblia, aferrarse. Y la palabra seguir o aferrarse, la palabra griega que su raíz es cola, y esa palabra cola no es la cola del animal, es como el pegamento que significa pegar, unir, aferrarse. Es lo que Pablo está diciendo que debe seguir. ¿En qué sentido? Que la exhortación de Pablo es péguense a lo bueno. Aborreciendo el mal, pégate a lo bueno. Corre tras lo bueno. Sigue lo bueno. ¿Sabes por qué? Porque aferrarse con fuerza a lo que es correcto se convierte en una necesidad en vista de nuestra inclinación natural de volver a caer en el pecado. Esa es la razón. Todos vivimos la realidad de nuestra naturaleza caída. Vivimos en esta realidad. Y Pablo nos dice, entiendo. El mismo apóstol Pablo hasta había entendido por sí mismo esto, al poder llegar a comprender en su propia vida, yo quiero hacer lo bueno y no me sale. No lo hago. O Pablo diría, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de mal?
Pablo es muy objetivo con lo que está diciendo. No está hablándole pues a mega cristianos que dicen sí, esto es posible. No, entendemos la realidad de nuestro corazón. Por eso Pablo no solamente se queda y dice, aborrece lo malo, sino pégate a lo bueno, porque en lo bueno encontrarás la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. El amor no permite que el mal persista en nombre del amor. En realidad, el amor odia ciertas cosas. El amor no es genuino cuando lleva a una persona a hacer lo malo, o permite que una persona haga el mal, o evita hacer lo que es bueno. El amor conoce la diferencia entre el bien y el mal. ¿Cómo entonces puedo amar bíblicamente, según la expresión del apóstol Pablo? Aborreciendo lo malo y aferrándonos a lo bueno. En otras palabras, el amor bíblico es aborrecer todo lo malo que puede dañar a mi prójimo. Aborrecer todo lo malo que puede dañar a mi prójimo. Y en el contexto de estos miembros, los unos con los otros, el cuerpo, la iglesia, tenemos que aborrecer todo lo malo que puede dañar a mi prójimo. He estado en diversas conversaciones con muchos de ustedes. Y entre reconciliaciones, búsqueda de poder estar bien entre los hermanos y ser allí un consejero, un guía, o buscar que genuinamente respondan a la palabra, a veces surgen los pensamientos en la mente, pastor, pero pienso esto, pero pienso lo otro. El hermano hace este gesto y ya estoy pensando, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo acercarme al hermano y decir, hermano, ¿sabes qué? Yo pienso mucho mal de ti. Todo el tiempo. Tú me miras y yo pienso mal. Tú sonríes y yo pienso mal. Y eso no es el punto, hermano. El punto es que tú entiendas lo que realmente significa. Porque si tú ya estás pensando mal, eso no es consecuente al amor que Pablo te dice que debes ejecutar. Más bien debes comenzar no viendo el análisis de tu hermano, sino viendo el análisis de tu corazón. Y la primera cosa que debes hacer es aborrecer lo malo que estás pensando. Una de las luchas que tuvimos inicialmente con mi esposa, y aquí hay muchos matrimonios recién casados, y muchas veces nos han escuchado aconsejar esto a esos matrimonios recientemente casados, es: no pienses mal de tu esposo, no pienses mal de tu esposo, porque por ahí comienza el desenlace del pecado en el corazón. No pienses mal, no pienses mal, pero ¿sabes qué pasa? Pensamos mal. Pensamos mal. Teniendo 40 años de casado, teniendo 10 años de casado, teniendo un año, un mes, un día de casado. Pensamos mal. La luna de miel pareciera que todo va cuesta arriba, pero te das cuenta que inmediatamente cualquier actitud, cualquier acción que fuera contraria a tus pensamientos o a tus intenciones o motivaciones, inmediatamente arroja un mal pensamiento. Y concluyes a decir, ¿ves? No me ama. No me ama. Dice que me ama, pero no me ama. Una de las cosas que yo hago como padre es corregir a mi hija, porque yo deseo que ella camine por el sendero del bien. Y para eso Dios me ha dado a mí en su palabra instrucción para criarla. Y yo sé que muchos padres podrían concluir lo mismo que yo, que es difícil poder corregir. Llegamos a esa frase y conclusión de decir, hija, más me duele a mí que a ti. Y tu hijo te mira y te sonríe, ¿no? Pero es que hay un elemento que abraza precisamente esa corrección. Debería ser. ¿Cuál es ese elemento que abraza esa corrección? El amor. Porque el padre que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y ese es el efecto.
El amor bíblico es aborrecer todo lo malo que puede dañar a mi prójimo. Si hay algo que yo estoy pensando, o si hay algo que yo puedo evitar de mi prójimo, es aborrecer eso malo y así manifestar que le amo. Para terminar, la manifestación visible para ejercitar en amor. A partir del versículo 10 al 16 veremos la expresión práctica de la manifestación visible de este amor. Solo hemos estado en el primer versículo, ¿cierto? Versículo 9. Y es mi introducción, hermano. No. Estamos en el segundo punto. Porque a partir del versículo 10 hasta el versículo 16 es la muestra visible de cómo realmente debemos amar. En comunidad. ¿Cómo se ve el amor? ¿Cómo luce en la práctica este amor? ¿Cómo? Y a continuación hay 8 maneras de ver revelado el amor para la edificación de la iglesia. Estamos sobre la base de que somos miembros de un mismo cuerpo, unos con otros, y podemos practicar esto. Versículo 10, la primera parte. Amaos los unos a los otros con el amor fraternal. ¿Qué está haciendo Pablo? Que amemos con ternura, que amemos como ese afecto de hermanos, que hay algo, un vínculo sanguíneo muy profundo de abrazarnos, de tener ternura, de tener cercanía, de tener ese vínculo. La iglesia es ese tipo de familia, hermano, donde precisamente por más que venimos de contextos, culturas, trasfondos, edades diferentes, nos tratamos como hermanos y podemos convivir precisamente bajo esa realidad fraternal. Y ya sabes cuál es el efecto que produce eso, amor, los unos con los otros. Debe ser tan genuino que mi preocupación sea por mi hermano, mi hermana. Debo estar pendiente de las necesidades que en algún momento pasa la familia de la fe. La iglesia es una familia. Y esta familia busca poder tratarse los unos a los otros de una manera genuina. Hay muchas maneras de poder expresar amor. ¿Sabes cuál es una primera manera que puedo dejarte en aplicación que tú puedas genuinamente amar a tu hermano con este amor fraternal? Pregúntale después del servicio, la conversación que tú puedas tener. ¿Cómo puedo yo orar por ti esta semana? ¿Cómo puedo yo orar por ti? Quiero orar por ti. ¿Cómo puedo yo orar? Esa pregunta puede abrir un mensaje entre líneas. Esa pregunta puede ser muy oportuna para que tú puedas percibir la realidad de este amor fraternal, de amor de hermanos. Mi hija sabe muy bien que para nosotros el día domingo es un día muy especial. Nos preparamos desde antes para que pueda llegar ese momento y poder decir, hoy es el día del Señor. Todos tenemos que estar en la mesa temprano. Todos tenemos que orar y leer la Biblia. Tenemos que recordar que hoy es el día del Señor. Señor, hoy queremos celebrar el Evangelio. Pero también para nosotros como familia, para mi esposa y mi hija, es decir, vamos a ver a nuestros hermanos. Vamos a verlos. No sé si te ha pasado, pero cuando tú ya saliste de casa, de haberte casado, y por ahí viene a tu mente recuerdos de tu niñez, recuerdos de tu vida en casa, y tú dices, quiero volver a casa. Quiero estar con la familia. Quiero estar ahí corriendo, abrazándolos. Quiero estar ahí conviviendo. Pues eso debe ser la realidad, la gran expectativa que podamos tener todos nosotros cuando llega el día domingo o días antes. Tener con mucha expectativa, decir, yo quiero volver a ver a mis hermanos. Quiero estar con ellos. Pablo sigue diciendo, segundo lugar, en cuanto a la honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Muchos de nosotros vivimos en una cultura de deshonra. La gente es rápida en deshonrar a otros, con calumnias, con difamaciones, con mentiras, con engaños. Es muy rápido hacer eso. Pues la cultura de una iglesia no debe ser así. La cultura de una iglesia debe ser más bien honrar. ¿Y sabes qué es honrar? Reconocer. Reconocer.
Y permítame animarte de forma aplicativa esta semana que encuentres un lugar para honrar a alguien. Reconoce a alguien. Nuevamente tomo el ejemplo de mi hija. A mi hija le encanta armar en Legos. Le gusta armar Legos. Y ella busca de alguna u otra manera hacer figuras. Y cuando yo reconozco el trabajo que ha hecho, su cara cambia y dice, wow, es una sonrisa porque sabe que algo ha hecho con sus manos que es bien visto, que hay belleza en ello. Reconoce a alguien, hermanos, dentro de la congregación. Hay muchos que están detrás del telón haciendo cosas para el servicio del Señor y para usted. Reconoce a alguien que ora por ti. Reconoce a alguien que ha invertido su vida en ti. Reconoce a alguien que ha pasado un tiempo contigo en medio de dolor, en medio de sufrimiento. Reconoce a alguien. Porque es así, prefiriéndonos unos a otros. Y eso es lo que realmente significa honrar. Número 3, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. La vida cristiana no es una vida fría ni indiferente. Se requiere diligencia. Diligencia. Es todo lo contrario a pereza. La pereza pone apatía. La pereza pone tranquilidad, sosegado hacia uno mismo. Pero la diligencia pone actividad. Ve oportunidades para poder servir. Por eso dice fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, porque hay una pasión que despierta precisamente eso. Imagínate dar ese anuncio dentro de una cultura romana donde vivían bajo la opresión y el trabajo duro, donde la gente tenía que ser bajo la orden de lo que el emperador dice. Pero Pablo dice, prontos a ser diligentes, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, porque el que sirve es un siervo, entregado a la autoridad de su amo para decir, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres de mi vida? Pero que produzca en mí una pasión genuina por ti, no una pasión para ser visto, sino una pasión genuina por ti, ferviente en espíritu. Porque el que realmente está en el espíritu, adora en espíritu y en verdad, porque requiere diligencia, porque requiere preparación, porque requiere un espíritu dispuesto a poder hacer las cosas para el Señor. Hoy nos enfrentamos a muchas tentaciones de vivir en tiempos pasivos o de pereza. Prestemos mucha atención a las palabras del apóstol Pablo y vivamos realmente la pasión por Cristo. Es por su causa, hermanos, no es por la mía, es por la causa de Cristo. Hay muchos cristianos en la historia que sirvieron a Dios diligentemente, su pasión por Dios diligentemente, y la historia nos muestra que estuvieron dispuestos a morir. No hubo pereza, no hubo apatía, aún sabiendo que podían morir. Ellos fueron de frente y dijeron, vamos, porque es por el Señor que estamos aquí. Es por Cristo y su obra. Diciendo todo lo contrario, ¿amas tu comodidad? ¿Amas mejor tu espacio? ¿Eso se ha convertido en un ídolo en tu propio corazón? ¿Eso ha hecho que pierdas pasión por Jesús? Deja que el evangelio moldee tu mente y lleve tu corazón a la servidumbre de Cristo, para que tú puedas reconocer quién está delante de ti. Sigue Pablo diciendo en el versículo 12, gozosos en esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Estos son varios contrastes, ¿no? Gozosos en esperanza. Sí, de hecho, hay una esperanza bienaventurada que nos espera. Estemos gozosos por esa venida. Pero mientras que estamos en la tierra, ¿qué va a pasar? Vamos a sufrir en tribulación. No debe sorprendernos que hay tribulación en medio de todo. No debe sorprendernos que hay momentos de prueba y sufrimiento. Pero Pablo dice constantes en oración. Sí, gózate con la esperanza, sufre en el presente, pero no te olvides de orar, de orar, de orar y de orar. Porque eso mantendrá en ti precisamente el foco, la óptica correcta, que tu sufrimiento no se compara ¿con qué? Con la gloria venidera. Así que perseveremos en ello, que seamos una comunidad que esté dispuesta a gozarse por la esperanza que está delante, pero también
por lo que viene en cuanto a nuestro sufrimiento. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, dice el versículo 13. Y aquí hay dos formas prácticas de mostrar amor. ¿Cuáles son? Generosidad y hospitalidad. La generosidad es eso que realmente cuando el apóstol Pablo dice cada uno dé, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. No es por tristeza o por necesidad. No, sí necesita, le voy a dar. Ay, no, que me cuesta sacar. No, es generosidad. Y usted sabe muy bien que está en una iglesia donde no tocamos el tema de lo económico con regularidad. Pero déjame decirte que la Biblia habla mucho acerca del dinero, más de lo que solemos nosotros pensar de ello. Pero la conexión que la Biblia hace con el dinero no está en los números. ¿Sabes cuál está la conexión? Con generosidad. Allí está la conexión. Y la generosidad debe ser la expresión de poder ver volcado todo lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Él fue absolutamente generoso al darnos todo. Nos dio una salvación tan grande en Cristo. Pero también seamos hospitalarios. Abramos nuestra casa para decir, hermano, ven, almuerza conmigo, conversa conmigo, te espero en mi casa. ¿Puedo visitarte? ¿Puedo acompañarte? Veo que no estás llegando a la iglesia. ¿Podría yo visitarte? Me interesa mucho. Tal vez sea por algo. ¿Has perdido el trabajo? ¿Tu salud está quebrada? ¿Te pasa algo? Hospitalidad. Compartir. Compartir es lo que refleja muy bien. La hospitalidad en los tiempos del apóstol Pablo era realmente una expresión muy bella del cristianismo. En las casas hacían los servicios. En las casas compartían el pan. Y esperamos que así sea. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, dice el versículo 14. Esto viene muy bien en conexión después del versículo 17 al 21, porque nos habla cuál debe ser nuestras respuestas con los no creyentes. Bendecid a los que os persiguen. Pablo ya se está adelantando un poquito a estos versículos directamente. Pero debe ser la respuesta. Si te pagan con mal, ¿tú cómo debes pagar? Con bien. Esa debe ser la respuesta de tu corazón. Si alguien en la iglesia Bautista Gracia te ha pagado mal, tu respuesta debe ser, te pago con bien. Porque te amo, hermano. Y esperando que el Señor pueda hacer una obra. ¿Por qué? Porque yo no quiero ser de tropiezo para tu vida. Quiero bendecir tu vida. Quiero bendecir de tal manera que yo vea expresado este amor. Cristo nos ha formado a través del Evangelio. Y este Evangelio modela precisamente porque Cristo, camino a la cruz, no dijo absolutamente nada. Como oveja fue al matadero. Y en mano de esa palabra, fue y murió. Y básicamente es eso. Cuando vemos la expresión propia de esta bendición, aún con los que persiguen. Ok, recordemos un poco la realidad del apóstol Pablo. Bendecid a los que os persiguen. ¿Qué pasaba en esos tiempos? Persecución, ¿cierto? Hermano, ¿usted ha venido a la iglesia porque ha estado perseguido por alguien para venir a la iglesia? Perseguido por el tiempo, pastor. Ok. Persecución de alguien real. La gente de ese entonces estaba perseguida por gente, por malos, que no querían ver el progreso del evangelio. Pero usted ha venido muy bien, libremente. Mira, nos reunimos abiertamente. Gente pasa y observa que aquí hay una iglesia reunida. Cantamos. Me gozo escuchar cantar a la congregación. Me gozo que hay convivencia, me gozo que hay exposición de la palabra pública. Pero hay gente en estos momentos que vive realmente la verdadera persecución, que los persiguen. Yo no sé cuánto tiempo pasará que el Perú en algún momento exista eso. Pero si eso realmente existiera, revelará quiénes realmente son de Cristo. Y si pasara eso en algún momento, la acción que tenemos es bendecir.
Pero tal vez vives con pensamientos que te persiguen en tu casa, tu padre, tu madre, tus hermanos, y vives opresión constante. ¿Sabes cuál debe ser la actitud que tienes? Bendícelos. Y responde en esa realidad. Versículo 15. Gozaos con los que se lloran, con los que lloran. Llorad con los que, gozaos con los que se gozan. Llorad con los que lloran. Este versículo nos recuerda el acompañamiento que deben tener los creyentes en los altibajos de la vida. Hay altos y bajos. Permite estar con creyentes en funerales. Estamos llorando, luto. Permite estar con creyentes en bodas, porque es celebración, es gozo. Pero también permite estar con creyentes en medio del diario vivir, en medio de las cosas que nos toca vivir el día a día. Y esperar responder de eso. El llanto es aquella expresión precisamente de identificarse con la otra persona. El gozo es la expresión propia de lo que es resultado de una vida con el Señor. Y por último dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Hay un gran contraste entre la altivez y la humildad. Dios resiste a los soberbios, pero exalta a los humildes. Dos contrastes. La altivez y la humildad no son compatibles, no se llevan entre sí. Pero déjame decirte que cuando nosotros entendemos la realidad de lo que Cristo ha hecho en nosotros, vivimos en humildad. Para ser humildes, tenemos que haber pasado por un camino de humillación, de quebrantamiento. Y sé que a todos nos cuesta poder ser quebrantados, ser humillados, pero directamente lo que el Señor hace es dar oportunidad para la humildad en nosotros. No seáis sabios en vuestra propia opinión. O sea, no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Hoy leíamos eso. No nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Más bien teme a Dios. Fíete de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Que realmente nuestro corazón sea movido por la sabiduría de Dios y no por nuestra necedad. Somos naturalmente necios. Somos naturalmente necios. Tú le dices a tu hijo, no metas tu dedo al interruptor, ¿y qué pasa? Te volteas e inmediatamente lo mete. Esa es la respuesta a la necesidad. Pero la virtud que Pablo quiere destacar es sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría. El insensato es un necio que sabiendo que va a hacer mal, lo hace. Sabiendo las consecuencias, lo hace. Es necio. Pero el sabio responde en el temor del Señor y con veracidad. Porque realmente entiende que no puede conducirse por su propia opinión. Al terminar de leer este texto, deseo que puedas evitar dos posibles errores que se levantan producto de no entender lo que Pablo está diciendo en cuanto a este pasaje. Dos posibles errores para poder culminar. En primer lugar, algunas personas adoptan una perspectiva moralista de las instrucciones de Pablo, que les lleva a medir el cumplimiento de las instrucciones basadas en su propio desempeño. La conclusión es, bueno, ya sé, ¿cómo debo aplicar este amor? Bueno, gozarme con los que se gozan, llorar con los que se lloran, ser hospitalario, ser generoso, amar como un afecto fraternal. Eso es fácil. Muy bien, entonces tengo que buscar hacer eso y ya. No, mi hermano. Estas personas terminan usándolo para tratar de ganar algún favor de Dios. Piensan que por medio del cumplimiento de estas instrucciones obtendrán una superioridad moral sobre los demás, incluso sobre otros cristianos. Este es un grave error. Pensar que esta perspectiva es solamente moralista, dejándome instrucciones para medir cómo estoy delante de otros, es dañino al corazón. Si somos sinceros con nosotros mismos, admitiremos que a menudo adoramos otras cosas sobre Dios, demostrando así que preferimos amar otra cosa, por más buena que sea, aún por encima de Dios. Y esa perspectiva, yo quiero cerrar la puerta. No es que tú actives cada vez más el hecho mismo de poder buscar hacer todas estas cosas y estar bien en el termómetro del amor. No es así. No es así.
Porque tu corazón es engañoso, porque tu corazón es perverso, porque va a buscar de alguna u otra manera caer bien en tu propio desempeño, y eso no es. Pero en segundo lugar, hay algunas personas que adoptan una perspectiva idealista de las instrucciones del Pablo, que los llevará a medir la aplicación de este amor enfocado en uno mismo. ¿Qué quiero decir? En otras palabras, concluyen que el entendimiento de estas instrucciones es calibrar si las demás personas están respondiendo en amor hacia mí. Ah, qué bueno, pastor. Era el momento ideal para hablar del amor, porque el otro hermanito no me está amando. Esa es una perspectiva idealista. Concluir de esa manera te va a llevar a juzgar a las personas si uno está realmente siendo receptor de ese amor, si uno se está sintiendo amado por otros. Pensar de esta manera comunica directamente que tú sigues centrado en ti mismo y que lo único que te importa es que los otros te amen como tú quisieras ser amado. Y Pablo no va en esa dirección. ¿Por qué digo que no va en esa dirección Pablo? Porque Pablo pone por delante. Los primeros versículos son precisamente la muestra, la regla, la medida para poder vernos a la luz de la palabra. Todos somos pecadores. Y si tú quieres ver realmente, si tú realmente eres pecador, lee los 11 capítulos de Romanos y verás que no hay justo ni aún uno. No hay ni siquiera uno. No hay quien busque nada bueno. No hay nadie. La Biblia es clara y nos muestra que no hay forma que por nosotros mismos podamos hacer algo. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay medio alguno. Y por más que tú te puedas levantar moralmente podiendo haciendo algo, o con un pensamiento idealista sobre ello, que otros deben responder hacia ti, el camino sigue siendo el mismo. ¿Y cuál es el camino? Que tu corazón esté engañado en ti mismo. Entonces, ¿qué verdad necesitamos para evitar estos dos errores en la vida? ¿Sabes cuál es la verdad? Necesitamos el Evangelio. Cada uno de nosotros necesita que el Señor transforme nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. Necesitamos corazones saturados de la gracia de Dios para vivir cada día estas instrucciones. Cada día. Hermano, tú necesitas a Cristo como yo lo necesito con desesperación. Yo puedo entregar mi amor a otras cosas, pero el Evangelio me recuerda y renueva mi mente para entregarlo solo a Dios y solamente a Él. El Evangelio me recuerda dónde debo aplicar este amor, no hacia mí, sino hacia otros. Comienzo por mi familia, mi esposa, mi hija. Y sigo y sigo. Y cuando pienso en la iglesia, no debo pensar que, bueno, me toca hacer esto porque no hay otro que lo pueda hacer. No, creo que soy capaz de poder hacerlo. No, es la gracia de Dios que te permite poder responder de tal manera que tú ames a otros en respuesta a esa gracia que te ha alcanzado. Amigo, tampoco quiero que tú salgas de este lugar pensando que para que Dios me salve, solo tengo que cumplir estas cosas amando. No, así no funciona tampoco. ¿Qué es lo que necesitas? Tienes que reconocer que tú no amas a Dios, que tú te amas a ti mismo, que no hay nada bueno en ti, que hay una incapacidad de amar en ti, que el único medio para encontrar y hallar amor es por medio de Cristo y su cruz, que te dice: la gracia de Dios es más que suficiente para salvarte. Eso es lo que tú necesitas. Y eso es lo que la Iglesia Bautista Gracia necesita todo el tiempo de vida que Dios lo tenga aquí en la tierra como testimonio del Evangelio. Una vida en comunidad, unos con otros. Amémonos genuinamente. Padre,